Entonces empezamos pues muy cumplidos en el tiempo. Y esto es lo que voy a presentar hoy. El cerebro transgénero, evidencias actuales. Denme un segundito. Sí, un momento, por favor. Para que se vea la pantalla, el cuadrito. Listo. Entonces, como les decía, pues vamos a hablar del cerebro transgénero y lo que conocemos en este momento como evidencias. Es un tema, les decía, que está pues bastante en boga en este momento, está empezando a ser investigado por distintos grupos en el mundo. Y empiezo esto recordando lo que es el tiempo de la fecundación. O sea, la fecundación se produce esencialmente porque hay una lucha entre los espermatozoides por entrar a un óvulo. Finalmente uno es el que gana cuando hay, pues en otro tipo de situaciones con mellizos y demás, hay varios óvulos, pero esencialmente es el proceso que se da para la fecundación. La entrada de un espermatozoide al óvulo que va a ir con una carga XX o XY, y esto pues va a ir como X o como Y el espermatozoide y el óvulo siempre va a estar con una carga X. Esto quiere decir que si el espermatozoide va con X, queda XX una mujer, y si va con Y, queda XY un hombre, en los aspectos normales. Yo defino que básicamente en todo lo que es el tema de la sexualidad, el cerebro y el género, nosotros tenemos una serie de factores que son los que le llamo los naturales o prenatales, que tienen que ver con muchas cosas, con lo genético, lo inmunológico, lo endocrino, lo fenotípico, es decir, cómo nos vamos a ver como masculino o femenino, como hombre o como mujer. Y hay unos factores que son los nutritivos postnatales, relacionados con el entorno, con el medio sociofamiliar, con la cultura, con el aprendizaje. Esto va a ser muy importante en unos conceptos que veremos en la conferencia hacia el final, que están relacionados con lo que conocemos actualmente como epigenética. Y epigenética hace relación esencialmente es a la modificación que se puede dar en los mismos genes a partir de los factores ambientales o del entorno. Entonces va a ser muy importante este concepto, y en todo esto hay unos factores espirituales entendidos como trascendencia, no en el sentido de religiosidad. Tenemos entonces unos niveles de determinación del sexo en lo que conocemos hasta ahora. En esto siempre me gusta decir en lo que conocemos hasta ahora, porque la ciencia va cambiando. Ahora hay muchas técnicas para mayor conocimiento de cerebro y demás, entonces iremos descubriendo más cosas, pero de una manera muy general. Antes nos decían a nosotros, y les digo, cuando yo estudiaba medicina hace pues como 40 años, nos decían la determinación del sexo es netamente genética, es decir, XX mujer, XY hombre. Lo que ya sabemos ahora es que eso solo no basta, porque ya se conoce que hay una serie de situaciones relacionadas con esto, que es el Y del cromosoma Y del hombre. Entonces, se tiene, cuando esa fecundación es por un Y, se tiene un cromosoma que está también constituido por 32 genes. Y esos genes son los que dan la partida para que se empiece a producir la diferenciación hacia lo masculino. Esto ocurre entre la sexta y la 10ª semana de embarazo, y hasta allí todo hombre ha sido mujer previamente, porque la línea natural de formación es hacia la femenina. Entonces, si estos 32 genes no funcionan como tienen que funcionar,
van a producir o pueden producir alteraciones en lo que va a ser la diferenciación sexual, no solamente desde el punto de vista de lo genético que puede ocurrir con alteraciones que no voy a tratar en esta conferencia, sino desde lo fenotípico, es decir, cómo van a quedar esos genitales, por ejemplo, de un hombre si no se expresan completamente todos los genes. Entonces, cuando esto se dispara, lo que llamamos el antígeno de histocompatibilidad y que da la señal al Y, esto empieza a diferenciar lo que son las gónadas, que las vamos a ver más adelante, como ovario o como testículo, en lo masculino o en lo femenino. Obviamente, si está con el Y, pues se va a diferenciar a lo masculino. Esto va a producir lo que conocemos como andrógenos, es decir, las hormonas masculinas, de la cual pues oímos más de la testosterona, y estas hormonas van a ir al cerebro, a una parte especial del cerebro, y lo van a empezar a masculinizar. Esto se acompaña entonces de que cuando se producen esas hormonas se diferencia sexualmente el cerebro. También hay un efecto sobre los genitales y esto empieza a producir unos cambios que los veremos ahora. Nace ya lo que venía como feto, embrión hasta las 12 semanas más o menos, feto hasta el momento del nacimiento, y ya viene con una característica masculina o femenina porque toda esta cascada funcionó bien, ¿sí? Y se inicia o se continúa, porque desde el embarazo se va dando esto, el proceso de crianza y educación que va a llevar a todos estos temas pues que se correlacionan y que son complejos en relación con la epigenética y en relación con la conformación de lo que conocemos como ese cerebro transgénero. Acá yo les voy a ir pasando algunas pues diapositivas para que se pueda entender un poco más esto. Tenemos entonces que a nivel del desarrollo sexual prenatal tienen que ver el sexo genético, el sexo gonadal, el sexo fenotípico, que es la presentación externa. O sea, lo genético es lo interno, que uno lo mira en los cromosomas, pero lo fenotípico es lo externo, que lo ve en que haya una vulva, una vagina, o lo ve en que haya un pene, unos testículos, escroto y demás. Y la diferenciación sexual del cerebro de la cual les comenté. Están igualmente a nivel del sexo genético, ya les comenté, ahora sabemos que son más o menos 32 genes específicos en los cromosomas sexuales que hacen esa diferenciación gonadal, que producen las hormonas sexuales específicas que les comenté, y acá se van dando unos elementos importantes de lo que uno tiene. Esto es para ilustración, no pretendo pues que se lo vayan a aprender y no es pertinente, pero acá están ya identificados, está toda la codificación de esos diferentes genes que van a producir esta diferenciación sexual. Importante mencionarles acá los que son los inhibidores de la sustancia milleriana, o sea, lo milleriano es para la mujer, lo wolfiano es para el hombre. Entonces, cuando inhibe por estos genes, hay uno específico para inhibir la sustancia milleriana, se va entonces a la línea masculina. Se cierran conductos, les presentaré en gráficas ahora, y ustedes han escuchado hablar, se empieza todo el proceso de descenso, por ejemplo, de las gónadas que están arriba hacia conformar las bolsas escrotales. Seguramente ustedes han escuchado que a los hombres en algún momento hay que bajarle los testículos, pero nunca han escuchado que a una mujer haya que subirle los ovarios, porque la línea básica es femenina. Entonces, acá tenemos un sistema indiferenciado del feto, están los conductos de Wolf en el caso del hombre. Vean que las gónadas están arriba y ellas en su proceso de desarrollo embrionario bajan a lo que se va a conformar como bolsa escrotal y allí van a estar siempre. Hay
niños a quienes se les presenta una alteración en su proceso de desarrollo y entonces no bajan y se quedan por acá y luego uno tiene que hacer esto quirúrgicamente. En el caso de la mujer, cuando le inhiben, pues se le inhibe el desarrollo, pues, o sea, no tiene, mejor dicho, para estimular los conductos de Wolf, entonces se va con sus conductos de Miller y se produce lo que es útero, trompas, los ovarios, el canal de la vagina y el clítoris, lo veremos más adelante, que a partir de lo que es el tubérculo genital no sigue creciendo, sino que se queda y se reacomoda de manera distinta, pero muy importante que ustedes tengan clarísimo que el origen histológico de tejidos y embrionario en el desarrollo es exactamente el mismo para el clítoris y para el pene, porque esta es una confusión frecuente. Aquí les muestro más claramente lo que es el estado indiferenciado. Esto se llama el tubérculo urogenital, que se va a poder convertir en masculino o se va a poder convertir en femenino. Ya les mostré lo que eran las gónadas. Esto ya es la parte externa. Hagan de cuenta que ustedes le abren las piernas a un recién nacido y entonces pueden mirar. Si ustedes han observado en el hombre lo que es el escroto en la mitad, uno le ve como una costurita, es lo que se llama el rafé. O sea, es una costurita porque él se cierra, ¿sí? Cuando ya se va diferenciando con los genes, él se cierra para formar las bolsas escrotales para que los testículos que les comenté bajen allí y este pene pues se va a conformar en pene, va a empezar a crecer. En la mujer esto queda abierto y es lo que va a producir el conducto vaginal y se van a conformar labios mayores y menores. Entonces, pero es del mismo tejido y van a quedar así, o sea, unos genitales femeninos, unos genitales masculinos, dependiendo pues de que toda la línea de desarrollo esté bien. Fundamental diferenciar a las personas transgénero, hasta aquí pues personas cisgénero. Como vamos a empezar a hablar de las personas transgénero, aquí cabe hacer una diferencia importante. Y es que las personas transgénero son genéticamente, fenotípicamente, completamente normales. Es decir, sus genitales, y genéticamente viene como XY, sus genitales son masculinos y están perfectamente normal, no tienen problema en su desarrollo. Para las mujeres lo mismo, son XX, sus genitales son femeninos, vagina, vulva, tienen ovarios y lo demás. Pero hay otra categoría y son las personas que presentan diferencias o desorden en el desarrollo sexual. Esto se conoció hace mucho tiempo como hermafroditismo verdadero, pseudohermafroditismo, ambigüedad sexual, estados intersexuales, pero ahora la nomenclatura definitiva en este momento del último consenso de hace 2 años, se decidió dejar, lo tenían solamente como desorden y estas personas también han hecho sus movimientos que ha sido muy interesante y ellos consideran que no se les debe llamar como desorden. Desde el punto de vista biológico, biomédico, es un trastorno porque puede ser por los genes, puede ser por el antígeno de histocompatibilidad, por el desarrollo externo, bueno, cualquiera de esas, pero digamos que ahora se acepta ya hablar diferencias o desorden del desarrollo sexual. Y aquí les presento algún ejemplo. Estas son las apariencias. Cuando pues uno recibe a un recién nacido y ve esto, entonces dice, esto es como bolsa escrotal, esto es un clítoris muy grande. Entonces allí hay un desorden en el desarrollo sexual. Aquí está unos meses después de cirugía y poco a poco pues esto va a ir cambiando para una apariencia más femenina. Este es otro que ya me llegó de adulto y ustedes ven que no pueden definir exactamente si es masculino o si es femenino. Entonces, ¿qué pasa con las personas transgénero? También está toda la polémica y cada vez más en los artículos de este año y del año pasado, cada vez más se encuentra pues que no tiene que llamarse una enfermedad. O sea,
pero está en el DSM-5 como una enfermedad, está en la clasificación internacional de enfermedades de la OMS como una enfermedad, y en la mayoría de países, excepto en Francia, es la única forma que se tiene para que peleando, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, a mis pacientes y en general a los pacientes se les ha logrado que les den las hormonas o que autoricen la cirugía de cambio de sexo, pero con tutelas, o sea, a través de mecanismos jurídicos, y esto amparado en que está en el DSM-5, en la clasificación internacional de enfermedades, que las clasifican como de salud mental, o en la clasificación internacional de enfermedades. Entonces, básicamente, pues se habla de personas transgénero, genderqueer o de género no conforme, y hay una serie de terminologías. En esta conferencia me voy a centrar en 4 terminologías básicas para entender este tema, y son la de sexo, la de género, identidad de género y de expresión y rol de género. ¿Qué es sexo? Para que no se les olvide. Sexo se refiere a las características físicas determinadas por lo genético, es decir, al fenotipo, que se ubican en un espectro masculino no diferenciado o femenino. Y sexo, en términos de John Money, es lo que está entre las piernas, y es pues completamente cierto. Entonces, cuando ustedes examinan o cuando uno pues recibe a un recién nacido, o cuando examina adolescentes, o pues uno mismo, si se mira, tiene o un pene escroto masculino claramente definido, o tiene un femenino con monte púbico, con labios mayores, clítoris acá y con vagina. Esto es lo que realmente se llama sexo. Por eso cuando se hablan o se dan términos como asexualidad, eso no es correctamente, no está correctamente dicho, porque ninguna persona nace sin sexo, ¿sí? Sale masculino, femenino, que no esté bien diferenciado, pero tiene. Entonces uno habla de personas con preferencia de asexualidad, y eso pues queda mucho más claro. Género hace referencia, hay pues múltiples definiciones, yo acá tomo esta, es una categoría social con introyectos psicológicos, es una función de la socialización como se conoce generalmente, con componentes sociales, culturales y psicológicos. Desde mi punto de vista y por mucha evidencia que hay, tiene un componente biológico bastante grande, con lo que se hace en la diferenciación sexual del cerebro, con ciertas características que son más masculinas o femeninas, aunque ahora se habla de que todos tenemos es un mosaico que puede confluir con mayoría de componente masculino o femenino, pero que puede ser un mosaico. Y estos biológicos se ven en muchas cosas, en las diferencias de los núcleos preópticos anteromediales del hipotálamo, en las diferencias en el cuerpo calloso que conecta hemisferio izquierdo con hemisferio derecho, que las mujeres lo tenemos más grande, más conectado, en diferencias en el lenguaje, por ejemplo, las mujeres tenemos más centros de lenguaje en los 2 hemisferios con mayor conexión de cuerpo calloso. Esto quiere decir que las emociones se pueden expresar más fácilmente con palabras. En cambio, el hombre tiene un solo centro en el lado izquierdo, las emociones en el lado derecho. Cuando la mujer le va haciendo la pregunta y él está procesando de pasar de aquí al otro por un cuerpo calloso que no es tan frondoso, digámoslo en esos sentidos, y va a contestar, ya la mujer va en la segunda, tercera o cuarta pregunta. Entonces, hay indudablemente muchas cosas que dan diferencia. La mujer tiene mayor desarrollo del hipocampo, por eso tiene mayor memoria, el hombre tiene menos desarrollado el hipocampo. Y bueno, todo eso está en otra conferencia que yo doy de sexualidad y cerebro, que no es el tema específico de acá. Tenemos que mirar igualmente lo que son los fenotipos. Entonces nos podemos encontrar ya, digamos, en la vida real con el masculino, el femenino, el andrógino en transición.
es decir, es una mujer, pero se ve y se quiere ver como hombre. Y a veces, entonces, uno se encuentra, por ejemplo, en la universidad que tenemos un programa de campus diverso, he realizado reuniones con los vigilantes, con profesores, bueno, con otros estudiantes, pero, por ejemplo, los vigilantes tienen que aprender a entender y aceptar que puede entrar una mujer en minifalda con tacones, pero que todavía tiene barba, porque en su proceso de transición todavía no se la ha quitado, no se ha hecho la parte láser para quedar sin vello facial, por ejemplo. La orientación sexual entonces se refiere a esa atracción romántica, erótica o sexual de una persona por otra. Hay personas que tienen las tres, hay personas que no tienen las tres al mismo tiempo, pero igual, por ejemplo, he tenido pacientes mujeres que toda la vida han estado enamoradas de las mujeres, pero sus convicciones de religión o de presión social no les permiten y nunca han tenido una relación sexual con una mujer, pero siempre su atracción romántica es hacia mujeres, entonces es una orientación homosexual, claramente. Y esta puede ser pues homosexual, bisexual, heterosexual, pansexual o sin orientación específica, que es lo que estamos viendo en los últimos tiempos. La identidad de género, que es lo que se relaciona más precisamente con la situación transgénero, hace referencia entonces a la identificación sentida en lo más profundo de cada persona, como hombre o como mujer. Es lo que llamaba Moni, hablábamos mucho con él de eso, la mismidad, es decir, es lo que está allí en lo interno y que entonces, en las personas transgénero se presenta básicamente una discordancia allí. Importante darle la definición de lo que es cisgénero, lo que se conoce en los últimos 5 o 7 años más como cisgénero, que describe a la persona cuya identidad de género está alineada con el sexo asignado al nacimiento. Este era un profesor mío, ya falleció, de medicina familiar norteamericano. Esta soy yo hace bastantes años. Y básicamente, pues estamos definidos en fenotipo, en expresión de género, en genética y en identidad como hombre o como mujer. O sea, no tenemos discrepancia en eso con nuestra identidad. Entonces, ¿cómo se define? Esta es una de las definiciones a la persona transgénero, digamos, esta es del año pasado, a la persona cuya identidad, expresión y o comportamiento es diferente de las expectativas asociadas típicamente con el sexo que tuvieron asignado al nacimiento. Es cuando se presenta la disonancia o la egodistonía, es decir, soy genética, corporalmente mujer, pero yo siento que soy un hombre o que quiero ser un hombre. Este es el caso de uno de mis pacientes. Llegó como hombre, pero se sentía fuertemente como mujer. Llegó ya después de los 20 años, pues lo ideal es que esto se pueda trabajar desde temprano. Hicimos todo el proceso, pues ahora es una chica. Ella hizo el tema de también cambio de sexo, no solamente en mama, sino cambio de sexo, pero puede pasar o no. Esta es una gráfica que estamos trabajando con mi grupo de campus diverso, tratando de colocar, o sea, que la gente entienda de que uno tiene que cruzar muchas cosas, lo que es la expresión, el, el rol de género, digamos, la identidad de género, la orientación sexual, y que estos son coordenadas que pueden estar en cualquiera de estos puntos para romper el concepto de que es binario, o es hombre o es mujer. O sea, en este momento no hablamos de los binarios porque entendemos que hay una correlación y un espectro muy amplio que cruza básicamente todos estos elementos de identidad, orientación, expresión, sexo como tal, y que tiene que ver con cuerpo, con corporalidad, identidad, cómo me expreso, cómo me oriento, y acá están pues los temas que ya les he venido comentando
durante el desarrollo de la conferencia. Ya les había dicho, el DSM-5 define como disforia de género la persona que experimenta un distrés clínicamente significante que está asociado con su identidad de género y que persiste por más de 6 meses. Esto permite incluir los procesos de terapia de reemplazo hormonal, la consejería y las cirugías, como les expliqué previamente. Y la OMS lo cataloga como trastorno de identidad de género. Está pendiente que en la CIE-11 esto posiblemente va a cambiar. Entonces la clasificación se da de mujer a hombre, anatómicamente mujer, con actitudes, conductas y aficiones socialmente consideradas de varón. Adoptan un comportamiento masculino, el deseo social es de adoptar el rol del varón, usar ropa ambigua o masculina, ocultar las mamas. Y tenemos también transgénero de hombre a mujer que se siente e identifica interiormente como mujer, anatómicamente es varón, realiza esfuerzos para que su cuerpo se adecue a la identidad femenina, oculta sus características masculinas. Transgénero, entonces, es un término sombrilla para personas cuya identidad de género y o expresión de género, entonces, difieren de su sexo asignado al nacimiento. Las personas transgénero pueden entonces elegir alterar sus cuerpos. Algunas deciden que no los alteran, solamente hacen cambios de sus ropas y utilizan las ropas cruzadas. Otras deciden cambiarlo parcialmente con hormonas. Otras deciden cambiarlo con hormonas y algo de cirugía, por ejemplo, hacer la mamoplastia, como en el caso de la persona que les presenté, o en el caso de hombres transgénero, hacer la mastectomía, pero no hacer los cambios de genitales. Entonces, digamos que esto también tiene una gama variada en ese sentido. Para mí, de las mejores descripciones, este es otro paciente, es un hombre trans. Recuerden que hombre trans es aquel, o sea, se denomina por la identidad, porque se siente hombre, aunque haya nacido como femenino, y la mujer trans es la mujer que nació como hombre, pero siente que tiene un alma eh, femenina atrapada en un cuerpo que es el equivocado. Y insisto, tenemos que olvidarnos de lo que es ese sistema binario sexo-género, porque los cuerpos están atravesados por la sexualidad con todos los elementos que les he dado. También hay unas normas que están determinadas principalmente por diferencias biológicas, históricas, de modos y relaciones que se establecen a través del género. Y cisgénero, ya les había dicho, es lo que se considera actualmente en la sociedad como normal, y el transgénero es lo que veían raro, pero esto es lo que estamos cambiando. Para hablar entonces del cerebro transgénero, me voy a permitir hacer primero unas anotaciones sobre el cerebro del adolescente. ¿Y por qué? Porque muchas de las personas transgénero llegan en su etapa adolescente, de los 10 a los 20 años. Hay algunos, mis pacientes transgénero que he seguido, pues el que recibí más joven, recibí 2 de 4 y 5 años. Ya la niña trans, que es una adolescente trans, va a cumplir 14 años. Y sabemos que la adolescencia trae consigo una serie de cambios que antes se pensaba que eran rebeldes, que eran tercos, que no querían obedecer. Lo que conocemos ahora con los estudios del cerebro también es que esencialmente los adolescentes no han madurado su cerebro. Acá ustedes ven unas imágenes de resonancia con unos colores diferentes. Cuando llegan a los 20 años, se considera que es cuando ya establecen sus conexiones más a partir de lo que es sustancia blanca. Aquí tienen mucha sustancia gris, y lo que se
lo que le vamos llamando el conectoma, y que permite tener juicio, tener otra serie de percepciones, pues se logra realmente a los 20 años. Entonces, lo que sabemos en este momento es que el adolescente tiene su periodo propio y sus condiciones propias y no es un niño que quiere ser adulto. Todas las definiciones que se han dado realmente ahora quedan un poco reevaluadas con estos conceptos. En este nuevo siglo, en el nuevo milenio, se resignifican los conceptos de tiempo, espacio, de desarrollo científicos y todo esto no solo por la digitalización, sino por el avance y por la comunicación. Antes a uno un avance de esto le llegaba a los 2 o 3 años, ahora pues estamos casi que de manera sincrónica. Importante con esta gráfica demostrarles que básicamente el cerebro madura de atrás para adelante y que nosotros tenemos el cerebro dividido en unos lóbulos que tiene significado pues para ustedes de conocer, que básicamente cada uno de estos lóbulos tiene funciones y ya sabemos que no es lo mismo en el lado derecho que en el izquierdo. Antes se consideraba que era lo mismo. El cerebelo es una estructura que está detrás. Maduramos entonces de atrás para adelante. Y esta partecita, que es la corteza prefrontal, es muy importante para nosotros en el tema de las emociones y va a ser la última que tiene maduración. Entonces, el cerebro adolescente tiene que ver con muchas otras cosas, la corteza prefrontal. Les insisto, este sistema límbico que lo tenemos como en el centro del cerebro, que va a tener mucha relación con lo que son las emociones, con la gratificación. Hay un órgano que lo conocemos como la amígdala, el cual está muy pendiente de las recompensas de lo que se gratifica o no, y también en el adolescente este todavía no está muy bien. Puede conducir, cuando ya empiezan las hormonas, pueden empezar a activar y a volver muy reactivo esta parte en los adolescentes por las hormonas que tienen una carga muy grande en ese momento. Y como no tiene todavía el desarrollo de la corteza prefrontal, que es la que analiza la información, es la que toma decisiones razonadas, todavía está inmaduro, entonces la conducta no se va a frenar. Esto les explica a ustedes por qué los adolescentes se sienten inmortales, por qué asumen las conductas de riesgo, por qué no conciben la muerte como la va concibiendo uno de adulto. Y si a esto le sumamos una persona que está con toda su sensación de ser persona transgénero, que ahora ya esto se va definiendo más rápido, pero hace unos años y en lo que uno lee de historia también, la gente decía es que yo pensaba toda la vida que yo era homosexual. O sea, yo no entendía qué me pasaba, yo no sabía que esto podía existir. Ya sabemos entonces que por muchos estudios científicos demuestran que ese cerebro adolescente, a diferencia de otros órganos del cuerpo, no solamente crece, sino que cambia a medida que crece. Y aquí les introduzco otro concepto que se llama la plasticidad cerebral. Y la plasticidad cerebral son las conexiones, o sea, se simbolizan con todo esto que está acá, que van construyendo a partir no solamente de lo que tienen de genes, sino de lo epigenético y de toda su relación con el ambiente. Entonces, cuando están todavía, que no han llegado a los 20 años, la memoria no es tan buena, la comprensión verbal no es tan buena, procesan más lentamente, no son tan buenos en resolver problemas y tienen menos control de las emociones por corteza prefrontal. Simplemente si tú ves un momento con pacientes o con personas que hayan conocido transgénero, cómo son la serie de conflictos. De allí que los riesgos aumentan mucho para suicidio, para adicciones, para abuso de sustancias. Y bueno, esta ya se las pasé. El cerebro adolescente está en un 80% del proceso de maduración. Ese 20% que tiene un cableado más débil explica pues esos comportamientos desconcertantes para
los adultos, como los cambios de humor, lo irritables que se vuelven, impulsividad y el carácter explosivo. Entonces, aquí vamos a ver otro concepto que se llama el concepto de la materia gris versus la materia blanca. La materia gris se desarrolla y está conformada por los cuerpos neuronales, se desarrolla durante la infancia y en la adolescencia ya no se sigue desarrollando, por el contrario se frena y debe bajar. El pico máximo de materia gris es de 11 años en niñas y de 13 años en niños. ¿Esto qué quiere decir con lo que les he venido comentando? Por eso ustedes oyen mucho los comentarios, pero es que las niñas son como más maduras más tempranamente. Y ahora ya entendemos por qué son más maduras las niñas más tempranamente. Porque básicamente su pico de materia gris es anterior al de los niños. Entonces ellos van madurando más alrededor de los 13 años. Y el volumen de la materia gris comienza a declinar en los dos, pero más tempranamente en la mujer. Todo esto tiene que ver con los temas de conciencia, las emociones que les he hablado tanto de los adolescentes, con lo que son sus estímulos externos, con las decisiones en forma de respuestas, cuando son conscientes y pueden empezar a ver la consecuencia de su respuesta, pero esto ya se va logrando a los 20 años. Igualmente los sentimientos que hacen referencia a las experiencias y a causa de ellos pues van generando las emociones y por eso ellos tan fácilmente uno sabe cuando un adolescente está muy bravo, está irritable, todo lo demás y los sentimientos que se van dando allí. El adolescente tiene aún un cerebro muy soñador y es también idealista y esto hace que muchas personas trans, por ejemplo, piensen que cuando estén más grandes ellos ya van a cambiar y no van a seguir sintiendo eso que tienen allí. Por eso, pues lo ideal es que uno pueda empezar con ellos muy tempranamente. Ya les había hablado algo de esto, les repito, las neuronas son las células de la sustancia gris que van estando responsables del pensamiento, percepción, movimiento y control de funciones corporales. Está dividido en dos lóbulos, ya les comenté eso. Igualmente la maduración, que es de atrás para adelante, y la corteza prefrontal es el 40% del volumen total del cerebro. Entonces se dan cuenta que es un volumen muy grande de la corteza, es la última en madurar y es la que tiene la capacidad de conocer, juzgar, abstraer y planificar. Entonces, esto lleva a que esa corteza prefrontal sea la fuente de la autoconciencia, de la capacidad de evaluar peligros y el riesgo y nos explica nuevamente qué pasa con los adolescentes. Además, nos encontramos, y puse esta diapositiva muy intencionalmente, con que los adolescentes hacen parte ya de la generación de nativos digitales, están en un mundo globalizado, tienen abundancia de desarrollo tecnológico simultáneo, pero también tienen abundancia de información. Y por eso les digo que los 25 años trabajando con personas transgénero es completamente diferente cómo llegaban hace 25 o 20 años y cómo llegan ahora. La mayoría en un país que no permite como el nuestro que se empiece a hacer el manejo hormonal antes de los 18 años, ya llegan con automedicación porque en las redes se encuentran todos los parámetros para hacer el tratamiento hormonal. Esto pues es importante para tenerlo en cuenta. Ya de esto les comenté. Y en este es importante porque en el adolescente se puede activar lo que le llamamos la sucesión de neuroprocesos que ponen en marcha lo que es ese circuito de recompensa del cerebro y la subida de la dopamina, que es la hormona del placer. Esto se activa como se activa con el alcohol, con la marihuana, con el coche a toda velocidad y lo que ya se ha descubierto es que la tecnología empieza a comportarse como una droga, por eso produce la adicción. Y de nuevo les reitero lo fundamental que es cuando uno trabaja con adolescentes transgénero, valorar todo este tipo de situaciones porque también hay muchos
errores cognitivos que le llama a uno o distorsiones cognitivas que se deben aclarar. La amígdala ya se las mencioné para el discernimiento y para la recompensa. Y la plasticidad, que también les comenté de qué se trata, y es básicamente que los cuerpos conforman la sustancia gris y lo que son los axones, o sea, las colitas largas que le salen a las neuronas, tienen una capa que se llama de mielina, y esa mielina es lo que va a permitir que se puedan hacer las conexiones y la transmisión a distancia. Es lo que se conoce ahora como conectoma, que Fernando nos ha hablado bastante de eso. Y allí es donde está el quid de poder, digamos, activar la plasticidad, y donde se considera especialmente en las conexiones de una parte del cerebro que actúa la epigenética para algunos cambios. Aquí son las áreas a tener en cuenta. Esto se conoce como el cerebro sexual, esta parte que está formado por el hipocampo, que tiene que ver con memoria, aprendizaje y emoción, la amígdala cerebral, que reconoce las emociones, percibe el miedo y es el que pues da también los temas de recompensa o no. Hay muchas evidencias que ya señalan que el punto de corte para la madurez cerebral es entre los 18 y los 20 años, aunque también pues uno sabe y encuentra pacientes que nunca como que maduraron mucho. Y para tener en cuenta este tema en lo que es el desarrollo de funciones ejecutivas, no solamente en la educación secundaria, sino en la educación superior. Cuando ya les madura su corteza prefrontal, ellos van a poder establecer metas, planificación y monitoreo. Pueden tener lo que conocimos hace muchos años del diario personal, es fundamental para que empiecen a ser conscientes de su propio mundo. Y hay otra serie de actividades que favorecen indudablemente todo este tema, pues para ayudarle ya cuando uno está haciendo manejo integral. Las fallas en el juicio y en el razonamiento muchas veces son el resultado entonces de la inmadurez biológica del cerebro, y por eso tienden a ser limitados en toma de decisiones, son incapaces de elegir autónomamente, fallan en la autorregulación, en la percepción del riesgo y en el cálculo de las consecuencias futuras de una acción. En la corteza frontal sucede la producción, el incremento pues de esa materia blanca, de conexiones neuronales que no se hicieron en la infancia, se hacen en la adolescencia. Esto se asocia, les he insistido mucho porque es importante tenerlo en cuenta, circuitos frontales y límbicos, codifican los estímulos, seleccionan las acciones y el sistema de recompensa, y está sujeta siempre a proceso de aprendizaje y cambio. Entonces vamos a pasar un poco, pero era importante tener estas generalidades del cerebro adolescente, a lo que conocemos actualmente del cerebro transgénero. Y acá, con otras imágenes les muestro, esto es la sustancia gris, ¿sí? Digamos es como la parte más externa, esta es la sustancia blanca, que ya después de adolescentes es una proporción mucho mayor. La sustancia gris es la que se encarga de generar los impulsos nerviosos. Se forma, pues esto no es importante como detallarlo tanto, pero básicamente esos núcleos grises o basales se asocian a funciones como emociones, pensamiento y aprendizaje. En cambio, la sustancia blanca conduce los impulsos nerviosos que se crean por la sustancia gris a todo el sistema nervioso central, y está ubicada por debajo, como lo ven acá, y se compone por los axones, que son como las colitas con mielina de las neuronas, que serían estas cosas. Este es el cuerpo de la neurona que forma la materia gris, y estos son los axones llenos de mielina, y ustedes aquí pueden ver cómo se van conformando pues las conexiones. Este es el cuerpo calloso que les comentaba, es de mayor conectividad en la mujer,
sobre todo en esta parte que se llama el istmo y el esplenio, y permite que haya mayor interconexión entre un hemisferio y el otro. El volumen cerebral comparativo entre personas cisgénero y transgénero ha sido objeto de estudios. Acá vale la pena decir, como cuando se estudiaba el homosexualismo en la época de los 80, después de toda la explosión del SIDA, se hicieron múltiples estudios en cadáveres de personas homosexuales que los donaban en vida para ver qué pasaba con su cerebro. Muchos descalificaron estos estudios porque decían que como ya era post-mortem se alteraba la estructura cerebral. Ahora que ya tenemos resonancia por positrones y tenemos unas tecnologías muy avanzadas que permiten hacer los estudios en vida, se ha encontrado que básicamente los hallazgos de esa época tenían toda la razón, o sea, no había como cambios, digamos, por la muerte. Pero ahora se trabaja entonces mucho en medir la sustancia gris de hombres transgénero, mujeres cis y hombres cis para encontrar si hay diferencias. Este es un estudio de este año, muy interesante, de Palmer, y él pues describe cómo las imágenes cerebrales muestran patrones y tamaño del núcleo cerebral dimórfico en las personas transgénero más similares con la identidad de género que con el sexo de nacimiento y con su cariotipo. Es decir, si es un hombre trans, entonces su imagen cerebral se va a parecer más a la de un hombre que a la de una mujer, como fue su sexo al nacimiento y como es su cariotipo, que es XX. Igual pues se ha visto en el caso de los hombres y mujeres trans. Hay unas diferencias, después les presentaré, pues son múltiples estudios que no los voy a traer acá, pero esencialmente el sexo tiene un mayor efecto sobre la sustancia gris, independiente de la percepción de ser hombre o de ser mujer. Este es otro estudio también de este año de patrón multivariado de análisis de sexo y género relacionado con diferencias neuroanatómicas en personas cis y transgénero usando pues la resonancia magnética. También se han hecho estudios y esos están en curso de qué pasa con los cerebros de las personas trans una vez empiezan a recibir las hormonas. Se comenta y comenta Palmer que los cerebros son mosaicos individuales de características femeninas y masculinas. La idea no es tan simplista de cerebro masculino o solo cerebro femenino. O sea, todos tenemos algo del otro y en algunas personas pues se hace más evidente cierto predominio masculino o femenino. Les presento estos libros, los compré hace tiempo. Primero salió El cerebro femenino, después El cerebro masculino. Muy, muy buenos, de Luan Brizendine. Es una médica en Estados Unidos. Realmente son para devorarlos. Yo pues me los he leído varias veces, son muy, muy buenos. Pero en este momento pues tenemos que integrar. O sea, no es como plantea Palmer, o sea, hay un mosaico donde se conjugan elementos masculinos y femeninos. Otros estudios, este es un estudio de Dackel del 2018, muestra que la estructura cerebral y funcional del cerebro deseado presenta en estos casos una diferenciación sexual neuronal atípica. O sea, estos ya han ido más también al tema no solamente de la imagen, sino de histología, y los cerebros no parecen completamente masculinizados o feminizados. Este es un artículo que se llama Particularidades del cerebro transgénero. Los resultados en los diferentes estudios han sido heterogéneos de la neuroimagen estructural al sexo anatómico y a las diferencias relacionadas con el género. ¿Sí? Acá ustedes ven unas tomas, cómo se aprecia en un hombre cisgénero
o sea, heterosexual, cómo se aprecia en una mujer cisgénero heterosexual y cómo se aprecia en una mujer transgénero. Recuerden que esta mujer transgénero nació, o sea, genéticamente, fenotípicamente, como un hombre, ¿cierto? Pero miren la imagen de su cerebro, es exactamente casi que igual a la de una mujer cisgénero. Y se ha encontrado que esto se da básicamente en el núcleo estriado y en los núcleos dimórficos, que son unas cosas que conocemos como los núcleos preópticos anteromediales del hipotálamo, que desde la época de los estudios de cerebro para homosexualismo encontraban, por ejemplo, que los cerebros de hombres homosexuales tenían los núcleos dimórficos hipotalámicos más pequeños, más parecidos a los de la mujer que a los de los hombres. Entonces, pues estos son hallazgos realmente muy, muy importantes. Acá se observa, pues lo que les comentaba, básicamente diferencias entre hombre y mujer según se trate de mujer trans. Y estos son listados, no pretendo que los lean, allí está la referencia por si quieren buscar el artículo, que es muy interesante, es complejo, pero es muy interesante. Aquí hay, todos estos son de metaanálisis, o sea, son estudios y vienen 2 diapositivas más con esto, en que se han investigado básicamente la talla con resonancia magnética, con imágenes de 3D, diferencias de activación en algunos puntos de male to female, o sea, de hombre a mujer, de mujer a hombre. Y en todos estos estudios se han encontrado las diferencias y se llega pues entonces al tema de que sí existe un cerebro transgénero como tal. Importante también trabajar todo esto porque en la medida, yo insisto en tener una diagnóstico, como lo queramos llamar tempranamente, con los 12 hombrecitos que me llegaron, que finalmente son ya adolescentes transgénero. No fue fácil con la familia, yo trabajo con la familia integralmente, pero finalmente es mucho mejor que si se espera la adolescencia, porque se pueden hacer intervenciones más tempranas y en lo que es la calidad de vida, todo el desarrollo psicológico, toda la comprensión pues también de la familia, de la escuela, es mejor. Hay el tema Palmer también habla en otro artículo de lo que es el estigma social, la necesidad de romper las barreras y de mejorar la comunicación, no solamente con la comunidad en general, sino con la comunidad médica en particular. Yo pues dicto muchas conferencias acá para los ginecobstetras, para urólogos, porque para endocrinos incluso, o sea, hay desconocimiento, el tema de transgénero, la gente le tiene prejuicios, no se quieren comprometer con los psiquiatras, a veces es muy complicado, he tenido pacientes a los que le dicen, no, usted es una mujer, no se vista de hombre, entonces la tarea es que por 15 días se va a vestir con sus falditas y de mujer para ver si se le quita esas telarañas que tiene en la cabeza. Entonces, pues no hay respeto, digamos, porque no hay mucho conocimiento. Acá viene un tema interesante y es en otro estudio, en el de Bao y Swab, que hablan de la diferenciación sexual en el cerebro humano en relación a identidad de género, a la orientación sexual y a los desórdenes neuropsiquiátricos. Este es del Journal de Neuroendocrinología y básicamente se hacían la pregunta de si eran las interacciones del ambiente, si eran los genes los que influencian la identidad de género. Vamos a mirar algunas cosas de estas. Se ha venido en los estudios de Baldinger, que son de este año también, hicieron un patrón de análisis multivariado de sexo y género, pues relacionándolo con las diferencias. Y ellos allí empiezan a hacer mucho énfasis en que seguramente la mayor influencia está
Algunos plantean que hay indudablemente alteraciones o diferencias en la estructura, pero otros plantean que tiene que ver también con la conectividad. Y aquí es donde ingresa el personaje de la epigenética para moldear esa plasticidad cerebral y para tener, si se acuerdan de las primeras diapositivas, o sea, somos un continuum de lo biológico, lo natural y de lo nutritivo, cultural, educación, familia y demás. Y uno encuentra cuando ya va viendo bastantes pacientes transgénero que hay ciertas características pues, que le llaman a uno la atención. La epigenética se relaciona con que se pensaba básicamente que los seres vivos solo eran resultados de sus genes, les había comentado ya esto. Lo que se ha encontrado ahora es que hay un potencial de acción en el genoma. Este es un libro interesante que se llama Epigenética del 2019, muy, muy bueno. El programa de ADN podría expresarse, inhibirse o modularse por el comportamiento de los seres vivos. Y encontramos esto que es también el hallazgo que se hizo hace unos años con las hormonas. Antes se decía que las hormonas, las que salían de hipotálamo, de hipófisis, iban solo a tiroides, iban solo a testículo. Ahora sabemos que ellas danzan por todo el cuerpo. La epigenética entonces se considera como la ciencia que surge para gestionar, por eso lo coloco entre comillas, el cuerpo. Y es un término que se acuñó por Conrad Hall Paddington en 1942, cuando se pensaba pues que la secuencia, y se sabe que la secuencia del ADN no se altera, pero que la expresión de los genes sí se modifica. Digamos que este es el almendrón, es lo que sabemos ahora. O sea, uno tiene su secuencia de ADN. Hablar ahora de que no se modifica, pues también es cuestionado con lo que es la cuarta y la quinta revolución, pero la expresión de los genes sí se puede modificar. Entonces, esta revolución epigenética nos lleva a afirmar cosas como que los individuos no están totalmente predeterminados por sus genes, que era lo que nos decían siempre, y que el ADN no es solo cuestión de herencia. El no codificado forma el epigenoma y este es ese conjunto de genes que determinan lo que son las modificaciones epigenéticas de una célula, que es epigenética que puede estar alterado por el ambiente gracias a la producción de unas moléculas que no son solamente proteínas ni enzimas, sino otras moléculas de ARN que circulan por el cuerpo. Esto pues tiene otros nombres que considero que no es pertinente aquí ponernos a, porque este tema es un poco complejo. No existe entonces solo la programación de los sistemas complejos, sino la determinación y regulación por interdependencias a varios niveles. Tenemos lo metabólico, lo funcional, lo epigenético y la información proveniente del medio exterior modula la expresión de los genes, inhibiendo o desinhibiendo algunos en función de nuestro entorno. Recuerden que se habla mucho, por ejemplo, en las sociedades violentas, cómo se puede ir creando genéticamente, consideran algunos que se pueden modificar los genes y que hay poblaciones que se vuelven violentas por naturaleza. Ustedes saben todo el conflicto que hemos tenido, por ejemplo, en nuestro país. Pero también ya desde el punto de vista endocrino, seguramente han escuchado hablar de los disruptores endocrinos, con los cuales se ha visto que, por ejemplo, las botellas de plástico que no tienen ciertas especificaciones pueden alterar la respuesta. Ahora vemos mucho más cáncer de tiroides, por ejemplo. Entonces, hay pues una serie de hallazgos que van muy relacionados con esto. Los análisis multivariados de las imágenes cerebrales estiman si esto se refleja más en la conectividad o en la sustancia blanca que en la estructura. Y a esto pues me refiero con conectividad. Esa sustancia blanca hace miles, miles, miles de circuitos que dependiendo si el estímulo fue con andrógenos para el masculino o con estrógenos para el femenino, las rutas de los circuitos van a ser diferentes. Por eso, por ejemplo, es que en el caso de la mujer que con estrógenos va a estar condicionada para dar la lactancia materna,
va a responder en la vida adulta a ciertos estímulos para que ese proceso se dé. O la mujer con los estrógenos se va a condicionar para que en la edad adulta, si ustedes han visto, por ejemplo, cómo las perritas o las gatas cuando están en celo y van a ser montadas por los perros o los gatos, ¿qué hacen ellas? Hacen la hiperlordosis lumbar, ¿cierto? Y suben la cadera para ser penetradas. La mujer, cuando está en su desarrollo embrionario, entre esa sexta y décima semana que feminiza su cerebro, entonces van los estrógenos a una parte de este cerebro y la dejan condicionada para que cuando vaya a tener su relación sexual, ¿qué hace la mujer? Hace la hiperlordosis lumbar estando básicamente en esta posición, ¿cierto? De acostada, y eso le permite abrir las piernas y exponer más la pelvis. O sea, todo esto viene pues en cadena desde tiempos de la época embrionaria. En este estudio de Altinay de la disforia de género por neuroimágenes, es un nuevo modelo. Este artículo es de este año y es espectacular. Habla de cómo la diferencia en el volumen de la sustancia gris, la activación cerebral y las diferencias en la conectividad se encontraron realmente en las personas con disforia de género en relación con los controles cis, y sugiere unas bases neurobiológicas de la disforia de género. También las personas con la disforia de género tienen de manera recurrente un conflicto entre su género cerebral y la retroalimentación que recibe de la sociedad. Entonces, esto lo lleva a tener unas disonancias cognitivas que pueden ser continuas, pueden ser recurrentes, y les he insistido todo el tiempo de que entre más rápido empiece uno el manejo con ellos, cuando pues hace todos los protocolos, las guías, y realmente pues se confirma que es una persona transgénero, le va a ayudar mucho más a hacer una interacción mejor con su mundo exterior, a poder apropiarse de su autopercepción, a poder retroalimentar, y de esta manera se van a disminuir los conflictos y los problemas de salud mental y todos los problemas psicológicos y psicosociales que rodean a las personas transgénero. Lo que pensamos es que pues se debe hacer ese manejo integral, y ese enfoque clínico tiene que ser con cada una de las personas, porque cada uno va a tener unas experiencias que son diferentes. Este es un cuadro muy resumen, pero simplemente lo que les quiero resaltar es que ya se habla no solamente del género de los cromosomas, del fenotipo que les he insistido todo el tiempo, de si la persona pues va a ser, cuando hay concordancia con esto, va a ser una persona cisgénero, sino que ya también se habla del cerebro del género. Acá están los elementos que les di previamente al inicio, y se espera que haya una identidad de género con la maduración, pero se pueden presentar los conflictos que generan algunas personas que les va a llevar a una disforia de género como la conocemos ahora, y acá ya sabemos cuáles son básicamente los sitios. En este momento se han descubierto unos sitios que son los que se activan o que presentan diferencias si se trata de personas transgénero, que están más ubicados en lo que es la corteza cingulada anterior y en el núcleo estriado ventral, que se ubican en esta parte que les señalé como el cerebro sexual, y en algunas áreas de ellos. Pues con esta conferencia, básicamente mi pretensión es dar elementos. Insisto, es un tema complejo, no necesariamente uno lo entiende o lo asimila la primera vez, hay que estudiarlo mucho, pero el cerebro cada vez nos va trayendo más claves y tenemos que estudiarlo mucho para aproximarnos de una mejor manera, más cálida, más humana, compasiva en el sentido estricto de la palabra,
con las personas en situación trans que vienen a nosotros por ayuda, teniendo en cuenta que si nosotros nos informamos, conocemos, trabajamos en equipo, este es un enfoque transdisciplinario, podemos darles mejores herramientas y hacer de ellos unas personas más confortables con su vida, con su calidad de vida y con su propia percepción. Recordemos entonces que el cerebro transgénero, las causas las seguiremos estudiando, pero es fundamental que se entienda que no es una elección consciente, o sea que ya se conocen muchas otras cosas y que tenemos que mirar con otros ojos y tenemos que tener una mirada más amplia a incorporar lo que no conocemos, lo que otras personas del equipo nos pueden decir y lo que debemos dar de respuesta y pelear por los derechos. Acá hemos peleado para que la cédula les cambiaran el nombre. Tengo unos pacientes que les cambiaron el nombre, quedaron con nombre de hombre, pero en el sexo seguía femenino. Ya hace año y medio dimos la lucha y ya ahora también le cambian el sexo. O sea, son muchas batallas que tenemos que librar en conjunto con estas personas que acuden a nosotros por ayuda. De una manera muy general, pues acá este es un hombre trans que trabaja conmigo en el programa que tenemos en la Universidad de Campus Diverso. Nos acaba de reconocer el Ministerio de Educación como la práctica innovativa y nos tienen como personaje del año. El 4 de diciembre nos darán la condecoración y la idea era compartir, como les decía, con ustedes experiencia y el conocimiento que hay a la fecha con esto, así que muchísimas gracias por su atención.